La separación de mis papás. De hecho, ese fue un momento para mí clave. La forma en cómo mi mamá en su momento transita esta separación, que fue muy duro y yo no entendía muy bien cuál era la situación, el ser una mujer, digamos, vulnerable. Yo veía la vulnerabilidad de una manera como debilidad en esa época. Y yo cuento en alguna parte del libro que yo era como entrenada, había sido entrenada para yo ir de fisgona y supervisando si mi papá, que era piloto, le decía, si las mujeres le decían capitán o lo llamaban por su nombre, o si él miraba más de la cuenta. Entonces fui entrenada para eso. Entonces, desde muy niña, y yo empecé a sentir pues que los hombres que eran infieles, pues, ¿no? Digamos que como hombre era infiel, había cometido algunas infidelidades. Y mi mamá lo perdonaba. Ya con el tiempo voy entendiendo que había cometido una que otra infidelidad y yo sentí que nos había traicionado, pues, a las dos. A ella y a mí. O sea, yo era parte de un lugar en el que realmente no tenía que estar, porque yo era la hija, no era la esposa. Entonces fue un momento difícil, ¿no? Que después ahora con el tiempo lo entiendo. ¿Qué sucedió para que tú te dieras cuenta que esta relación ya no iba más? El infiel, tu infiel. Él me había sido infiel y yo conocí, cuando él estaba en este proceso de te quiero pero no tanto, conozco a un chico del que me engancho, que también tiene una historia trágica que tampoco la puedo contar, y me enamoro perdidamente de él en silencio. Y mi infidelidad fue un beso. Yo realmente me sentía culpable. Pese a que él lo había hecho como varias veces, yo igual me sentía culpable y yo seguía sintiendo que, claro, yo no podía hacer algo así. Él sí, él tampoco, pero yo no. Pero yo definitivamente no. Me sentí culpable y me quedé con él, ya no vuelvo a ver a este chico y decidí seguir con él. Y él me dijo, vamos a seguir juntos. Me acuerdo que me dijo, vamos a seguir, no voy a volver contigo, pero tú vas a estar conmigo todos los fines de semana. Y yo ya, todos los fines de semana estaba con él y él no tenía miedo de que yo me vaya con el otro. Y durante ese tiempo estuvimos varios meses así hasta que volvimos, y después de esto que te estoy contando estuvimos 2 años más juntos, más o menos. Hasta que un día él no estaba muy seguro de estar enamorado y termina conmigo y yo quería seguir con él, pues. Yo duré 17 años con él. Fue difícil porque además yo vengo de padres separados y es lo que menos quieres, ¿no? Y más difícil porque mis hijos no entendían nada. Él se mudó a un departamento, no hay nada de lo que hay en mi programa, no hay tenencia compartida, no existe, no hay conciliación, no hay pensión de alimentos, no hay nada de eso. Entonces, simplemente somos libres y mis hijos están bien. Y nadie sabía nada, porque en el canal no sabía, nadie, solamente mi productora, y pararme y decir en la tele, me he separado, quiero decirles que después de 17 años, es horrible, y que además tienes que salir a la tele a poner tu mejor cara. Entonces, si nadie sabe qué hay detrás y todo lo que sientes cuando sales y cuando entras, ¿no? Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta, y bienvenidos a un episodio más aquí en Todos Sanamos. Siempre agradecer a todas las personas que vienen comentando cada episodio, por cada historia que vamos escuchando, pero más que historias son aprendizajes. Y es un acompañamiento emocional que hacemos desde aquí para poder decirte que no estás sola, que no estás solo, que seres humanos como tú también pueden estar atravesando situaciones muy duras que tú en la actualidad vienes batallando. Y sobre todo un espacio donde queremos enseñarte a que tenemos que aprender a sobrevivir o a seguir adelante con las cicatrices, más no con las heridas, porque eso hay que sanarlas en su momento y hay que sanarlas desde ya, y para eso está Todos Sanamos. Así que, como siempre te digo, te invito a ser un ente transformador para que puedas ir compartiendo también este contenido tan humano que queremos cada semana llegar a ti. Hoy tengo de invitada, te cuento, a una gran persona que he tenido el honor de conocer, de conversar con ella, muy humana. Ustedes la conocen. Hoy me acompaña Andrea Llosa, una destacada periodista, conductora de televisión, coach, mamá, mujer y todos los roles que me ha dicho. Ayer me llegó este libro maravilloso, Manual para decir nunca más.
He estado leyendo y empecé a leerlo, muy, muy impactante. Me gusta mucho, habla mucho de las creencias, habla mucho del pensamiento, habla mucho de la resiliencia. Ella nos va a comentar más adelante también de qué se trata, pero hoy quiero que acompañarnos contigo para que pueda explicarnos en qué se basó este libro. Bienvenida, Andrea. Gracias, Elizabeth. Yosa por aquí. Qué buena presentación. Estaba que chequeaba. ¿Qué falta decir? Bueno, gracias por estar aquí en Todos Sanamos. Gracias por el libro, que lo he estado viendo. Te felicito. Y justamente me llamó la atención, quería preguntarte 4 momentos de tu vida así impactantes que te llevó a escribir esto que está aquí. Uy, no. A ver. ¿Qué fue lo que me lleva a escribir o 4 momentos que hay? 4 momentos en tu vida, porque tú sabes que los momentos difíciles, adversos, en el momento como que nos confunde, nos deprime, un poco nos distrae de la vida, pero con el tiempo decimos, ya, tuve que vivirlo. ¿No? Momentos que te golpearon y que sumaron en tu transformación. La separación de mis papás. De hecho, ese fue un momento para mí clave. La forma en cómo mi mamá en su momento transita esta separación, que fue muy duro y yo no entendía muy bien cuál era la situación. El ser una mujer, digamos, vulnerable, yo veía la vulnerabilidad de una manera como debilidad en esa época. Entonces, ese fue uno. Otro momento fue la dependencia emocional que tuve con mi primer enamorado, el que me marcó, el que tuve a los 17 años, con el que duré, el haberme convertido en una suerte de enamorada al inicio y después medio amante transitoria, intermitente. Fue una situación horrible. El haberme ido con un chico, con un argentino al que conocí en una discoteca, y a los 3 días se va y yo voy con él y me voy a vivir durante 8 meses aproximadamente, y la separación de mi esposo, ¿no? De mi ex esposo, el divorcio. Creo que esas son cuatro partes de mi vida. Deben haber más, ¿ah? Claro, pero a veces uno va muchísimo más marcando las más fuertes, digamos, ¿no? Sí. En cuanto a la separación de tus papás, Andrea, ¿qué edad tenías tú cuando pasó Lo esa situación? Lo que pasa es que ellos se separan definitivamente cuando yo ya tenía 21 años aproximadamente, pero era separar, volver, idas y vueltas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo cuento que mi papá era una persona, a ver, ¿cómo lo describo? No se ha molestado con el libro, pensé que se iba a molestar después de leer. Era un padre excelente, de hecho es un gran padre hasta el día de hoy. Es un papá sumamente sobreprotector, demasiado para mi gusto, pero es protector. Es un hombre proveedor, es un hombre que quiere mucho a sus hijas. Nosotros somos 4 de la relación con mi mamá, porque tiene otra parte. Pero digamos que como hombre era infiel. Había cometido algunas infidelidades y mi mamá lo perdonaba. Y yo cuento en alguna parte del libro que yo era como entrenada, había sido entrenada para yo ir de fisgona y supervisando si mi papá, que era piloto, le decía a las mujeres, si las mujeres le decían capitán o lo llamaban por su nombre, o si él miraba más de la cuenta. Entonces fui entrenada para eso. Entonces desde muy niña yo tenía que llegar y le decía: mamá, sí, le dijo a esta o a tal, y yo empecé a sentir pues que los hombres que eran infieles, pues, ¿no? Entonces, yo me acuerdo además que era una niña bastante pesada en esa época, ¿no? O sea, no pesada sino era una niña controladora, era la pequeña versión de mi madre. Era peor estar conmigo que estar con mi mamá. Entonces mi mamá feliz, anda, te vas con tu hija. Y él feliz, porque además yo era bastante tosca y era una niña, pues, no era la niña femenina de las blonditas, ¿no? Era bien raspada, de los jeans con parches. Entonces iba y mi papá decía que le encantaba estar conmigo porque éramos así, parábamos de un lado para el otro. Yo lo amaba y él me amaba. Entonces, esa época
bueno, para mí fue importante porque sentí que cuando mi papá ya con el tiempo, voy entendiendo que había cometido una que otra infidelidad, y yo sentí que nos había traicionado, pues, a las dos. A ella y a mí. O sea, yo era parte de un lugar en el que realmente no tenía que estar, porque yo era la hija, no era la esposa. Uh-huh. Entonces fue un momento difícil, ¿no? Que después ahora con el tiempo lo entiendo. Uh-huh. En ese momento que eras la pequeña, digamos que tenía ese rol de ir corroborando, porque hay muchas niñas que pasan por lo mismo, o niños, ¿no? Que a veces van queriendo cuidar, ¿no? Que papá o mamá tenga un buen comportamiento para que la familia o su familia se mantenga unida y junta. Entonces, esa responsabilidad que asumiste, ¿en algún momento pensaste y dijiste, ¿por qué tengo que hacer esto yo? Yo, con el tiempo ahora, pienso que las mujeres muchas veces, nosotras, ponemos de excusa eso de la familia y de los hijos. Uh-huh. Yo con la experiencia que ahora tengo sin ser psicóloga, pero por los programas que hago, por Nunca Más y por Andrea, me he dado cuenta en el camino, y por ser mujer y porque he vivido relaciones tóxicas, dependiente emocional, toda, sin hijos, básicamente, pero con mi ex esposo nunca tuve una relación tóxica, sino todo lo contrario. Con él encontré la paz. Y yo no estoy muy segura de si realmente las mujeres lo hacen por la familia. Yo creo que lo hacen por ellas. Creo que hay un nexo ahí, un vínculo, por más que no sea saludable, siento que eres tú la que quieres estar ahí, eres tú la que no quieres perder a este hombre, eres tú la que estás amarrada, atada a una dependencia emocional, y para pasar, digamos, más piola y para sentir de alguna manera que de repente, para no sentirte, no sé, una mujer muy sometida, muy pisoteada, más bien dices, no, te inmolas, ¿no? Eres una suerte de mujer sacrificada ante la sociedad. La familia es lo primero, el hogar es lo primero, lo hago por mis hijos, pero no, ¿qué hay en el fondo? ¿Realmente es por tus hijos? Mi mamá también me lo decía. Hubo un tiempo en que me dijo eso, hasta que un día le dije, no, mamá, no me jodas, o sea, lo has hecho tú porque a ti te dio la gana y porque tú estabas enganchada a una relación evidentemente tóxica, pero no sabías cómo salir de ahí, pero tú querías eso. Y acudes a la religión, al cura, a las consejeras que te dan pésimos consejos y de todo, ¿no? Y siempre buscas también, además, que te digan lo que tú quieres escuchar, ¿no? Correcto. Ese cura que te dice, la familia es lo primero, pero me ha sacado la vuelta no sé cuándo. No, pero tú, por tu familia, eres... Y eso quieres escuchar, finalmente, y te quedas ahí. Hasta que un día despiertas. Uh-huh. Y si no llevas terapia es muy difícil. Es muy difícil. Y aparte, a veces no tanto es la relación tóxica, sino también esta presión del qué dirán, ¿no? También. Y en esa época era muy fuerte. Ahora también, pero en esa época también era bastante fuerte, ¿no? El qué dirán, mantener el cuadro de la familia bonita para que todos vean que sigo con mi esposo, mi esposa y mis hijitos, ¿no? Es eso, y también es el no tener independencia económica, pues. También, que factor. En esa época, y ahora también, porque no es que antes, ahora también está y en todos los sectores, yo tengo amigas o conozco gente que no se separa por el club. Así es. Porque eres socia del club tal. Entonces yo digo, qué locura, ¿no? Y ahí te da pena también, porque dices hasta en qué momento llegaste a hipotecar tu vida o simplemente a vivir la vida a través del otro, y un día te dejan porque ya no te quieren, que también es válido, porque llega un momento en que la familia también, el hombre te puede dejar de querer, nadie le pertenece a nadie, pero te quedaste y ahora, ¿qué hago yo? Mis hijos ya están grandes, volteas y no tienes nada. Uh-huh. Exacto. Y te quedas ahí en un lugar, entre comillas, cómodo, que es sumamente incómodo. Claro. Cuando llegan tus papás a esta separación, ya tenías 21 años, me dices, ¿cómo lo tomaste? 21 o 22, sí. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo planteaste tu familia desde otra manera? Ya estaba rota todos. Mi mamá tratando de ver cómo recuperaba ese amor perdido, mi papá un poco más allá que acá, uh-huh. Mi hermana asumiendo un poco el rol de mamá con una hija, o sea, mi hermana chiquita me lleva 20 años. Entonces, uh-huh. Era mi hermana que estudiaba educación inicial, en ese momento era como la mamá de la hermanita, y yo me arranqué. Yo conocí al argentino y dije, adiosito, aquí no me vuelven a ver más, ya estoy harta de haber asumido era como una suerte de abogada además, ¿no? Era la conciliadora
que no concilia además, ¿no? Era anda, dile a tu papá tal cosa, anda, dile a tu mamá esto, anda, dile a tu papá, no, dile que tal, y estaba en el medio de una situación en la que yo no quería estar. Y como era la hija mayor, yo ahora entiendo, en esa época los juzgué mucho, pero ahora entiendo que eran muy chicos los dos. Mi mamá tenía 16 años cuando salió embarazada y mi papá tenía 21 años más o menos. Mi mamá ya a los 29 tenía 3 hijas. Entonces, ¿cómo tú le pides a una mujer a esa edad que sea madura, que sepa, como que tenga recursos y herramientas para criar a sus hijas? Claro, y en ese momento cuestionaba mucho el hecho de no haberme cuidado, en el sentido de haberme dado más información de la que yo debía tener desde niña, ¿no? Que es algo que yo lo veo en mis programas todo el tiempo, ¿no? La alienación parental, el hecho de estar en el medio, el que los papás no entiendan que los hijos pues los tienes que cuidar emocionalmente, que no tienes por qué contarles cosas que no tienen por qué saber. Correcto. Entonces, en esa época yo no lo entendía. Y mi forma de huir también fue una manera de decir, ya no quiero verlos. Fue como decirte, hasta acá llegué, ¿no? Claro, y es lo que pueden pasar muchas chicas, niñas y niños cuando sienten esta presión de dile a tu papá, dile a tu mamá, los mensajeros, ¿no? En esta comunicación. Exacto. Y que a veces los papás no lo toman en cuenta porque dicen, es que yo no quiero hablar con él o con ella, ¿no? El tema es con su hijo, pero tu hijo es un niño o tu hija es una niña, o sea, no tienes por qué darle tremenda carga. Que claro, en el momento no lo van entendiendo, y con los años lo comprendes, pero ya pasaron una serie de episodios, ¿no? O también lo haces porque así le haces daño a la otra persona, ¿no? Es como, claro. o sea, es como, te quiere, entonces le voy a contar lo que has hecho. Viceversa, que eso lo veo yo todo el tiempo. Y van ¿no? formando alianzas, porque esa es la intención, claro. ¿no? Los hijos, el mayor con la mamá y el otro con el papá, ¿no? O un grupo con la mamá y es terrible. Eso yo lo veo y yo me vuelvo loca cuando digo, ¿cómo puedes separar incluso, ya yo que soy el papá me voy con el hijo y tú que eres la mamá te vas con la hija? Y yo digo, o sea, además de la separación de los padres, los niños tienen que sufrir ahora la separación de los hermanos, como descuartizar a tu familia. Correcto. Sí, ahora, es terrible. Tú mencionas, Andrea, que esto te lleva a huir de casa. Sí. Y ahí viene el segundo episodio que me estabas mencionando. Esta relación de dependencia. No, a ver, no. Antes, en ese momento, que es gran parte de este personaje Darío, que es el personaje principal, que espero que cuando lo vea se va a dar cuenta, simplemente que no vive aquí en Lima, pero ya le deben haber dicho, ya le deben haber contado, y va a decir, ¿qué es esto? Va a decir. Y yo ya estaba con él, que era mi enamorado de los 17 años. Entonces yo paso por una relación tóxica horrible que viví con él, y en ese interín pasa lo de mis papás. Entonces yo sentía que eran los dos hombres que yo amaba y ambos me habían traicionado. Y ahí llega este argentino. Correcto. Llega él y yo dije, perfecto, es mi salida maestra. Con él me voy y él se engancha muy fuerte. Nos conocimos y fue esas relaciones esos amores raros, y él se enganchó. Yo no, la verdad, pero era guapo, era un chico divertido en ese momento, y me ofrecía el hecho de irme con él a vivir. Y yo me fui. Digamos que no, estaba ilusionada, le decimos así, pero no estaba enamorada, pues yo estaba enamorada de este chico que se queda acá. Entonces mi forma de huir fue haciendo, según yo, vengándome de los dos, ¿no? Yo esperaba que el otro llegara y me buscara en el aeropuerto y me dijera, no te vayas. Volteé 20 veces, no llegó nadie. Tuve que irme nomás. Me fui. Y afortunadamente, porque eso es algo que le pasa a muchas chicas, no terminé pero en una maleta descuartizada, porque pudo ser el loco asesino de Buenos Aires. Y él fue muy, muy, muy bueno. De verdad que yo empecé a trabajar, ahí empiezo a entender, estudié periodismo allá, en redacción, empecé a trabajar en unas páginas de Decidir.com se llamaban, que eran unas páginas de internet. Recién salían esto de los portales de internet en esa época, redactar, encontrarme un poco conmigo misma, ¿no? Y claro, yo recuerdo muchas veces que yo decía, ¿qué hago acá? No entiendo qué hago yo en una calle llamada Carlos Gardel, al costado, con alguien que no estoy enamorada, pero que la pasaba bien.
mis papás seguían en sus rollos pues en Lima, el otro ya tenía otra enamorada y yo estaba en un lugar que no era mi lugar y esperando en qué momento me voy, ¿no? En qué momento salgo, ¿cuándo se va a romper esto? Porque yo ya había pasado 5 meses y él se enamoraba más y yo menos. Entonces, ¿en qué momento digo que me tengo que ir? Claro, es como que ibas reaccionando en el proceso. Hasta que me pide matrimonio. Con esas. Cuando me pidió matrimonio... ¿Qué edad tenías tú ahí? Voy a spoilear mi libro. Bueno, una parte. Tenía 24. Ya, ok. 23, 24 años. ¿Ya qué tiempo estaba la relación con él? No, duré 8 meses conviviendo. Lo que pasa es que yo me voy, regreso, me voy 2 meses, vuelvo y ahí ya me voy a quedar 8 meses. Ok. Un día, a los 8 meses, un día me dijo, en la madrugada salió con su cajita de matrimonio y me dijo para casarnos. Él le encantaba correr olas y se quería ir a vivir a Indonesia. Y yo más o menos, él quería la paz en la playa, los niños corriendo, así los hijos corriendo con el pelo rubio, así como Sofía Mulanovich, todos así felices, y yo más o menos quería meterme en todas las marchas horrorosas con todas las bombas lacrimógenas y vivir en la desgracia, en la guerra misma. Completamente distinto. Y se levantó una madrugada, me dijo que se quería casar conmigo, que me amaba y todo, y yo, o sea, ¿cuál habrá sido mi cara? Que simplemente no me lo muestra. Y yo le dije que me tenía que ir, pues. Que la verdad, que no estaba enamorada de él. Y le dije la verdad, le dije que no estaba enamorada y que tenía que volver a Lima. Y a los 2 días, al día siguiente llamé a mi papá y le dije, mándame el pasaje ahora. Me mandó el pasaje y yo desaparecí y regresé. ¿Y nunca más supiste de él? No, escúchame, es que no sabes lo que pasó después. Pero Okay. no puedo contar, tranquila, no puedo contar lo que pasó, pero fue horrible. Lo que le pasó fue horrible. No, después después no puedo contar, pero fue... Eso, todo está acá. Todo está ahí. Okay. Yo cuando he leído he dicho, qué tragedia mi vida. No me imaginé que había pasado por tanto. Cuando lo leas todo completo vas a entender. Voy a terminar de leerlo definitivamente. Retrocediendo un poquito. Tú sabes que las historias que uno comparte aquí definitivamente está conectando con mucha gente que lo vive en estos momentos. Una chica adolescente, 17 años, saliendo desesperadamente de un conflicto de papás que estaba cansada de asumir, va y entiendo que te enganchas con un enamorado. Sí. ¿Qué te enganchó con este enamorado? O sea, ¿qué hizo que existiera esta dependencia que en ese momento, imagino, no entendías que era dependencia? A ver, a él yo lo veía... Yo tengo mi temperamento es muy fuerte. Es evidente. No, en serio. No sé. No imaginábamos. No, qué raro. Entonces, pero voy a decir algo respecto a eso. Sí. Después. Sí. La otra vez una amiga me decía, la esposa de Fernando Díaz, me decía que es muy amiga mía, me decía, lo que pasa es que la gente no sabe que tú eres, ¿cómo me decía? Eres un lobo, ¿cómo me dijo? Eres una oveja, pero que pareces siempre me dice lo mismo, eres un osito de peluche disfrazado de lobo. Claro. Y yo le dije, favor, ¿qué me haces? ¿Qué te pasa? qué lindo elogio, le dije. Entre tú y yo, le dije, de acá no sale. Pero lo que pasa es que creo que a mí me gustan los hombres que tienen carácter fuerte. O sea, temperamento, pero no es carácter, el temperamento fuerte. Mi papá es así. Y creo que eso y siempre es como bien sobreprotector. Y él tenía eso. Y esa sobreprotección también también iba por el lado de no te pongas esto, de controlar a mí nadie me había podido controlar. Entonces yo decía que esto qué atractivo, ¿no? Me gusta el hecho de tener a un hombre, eso es lo que yo pensaba en esa época, a un hombre que yo sabía que era más, que me podía cuidar, ahí está. Como yo siempre he sido bien achorada, yo decía, claro, acá hay un hombre que, mira, ¿qué paja es esto? No está es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Entonces, yo sentía que los celos que él tenía o el decirme, te pones esto sí, esto no me gusta que esta minifalda está muy... O el pelearse de repente con otra gente porque si me miró o porque, ¿me entiendes? Eso me gustaba.
Yo lo veía como más, más fuerte que yo, pues básicamente eso se... Protector. Protector, como mi padre. Mi papá es pues, súper protector y eso a mí me gustaba. Entonces, macho men, ahí está, para que me entiendan. Entonces, me gustaba eso. Y eso, me dejé llevar por eso y empecé a perdonar varias situaciones de infidelidad, ¿no? Y lo perdonaba y él era también machista, pero también era encantador. No era agresor, no era golpeador, no era que me humillaba, me insultaba, no era eso. Simplemente era un hombre que a veces me quería y a veces no. Y a él le fui infiel también está en el ¿Tú libro. le fuiste infiel? Él me fue infiel ¿Ya? muchas veces y yo también lo hice. Ok. Sí, Eso, tengo que decirlo siempre. eso es como Hoy día me han publicado, Lisbeth, lo había contado en un podcast y veo, sí, Andrea fue infiel. Era así, bueno, sí, pues, pero a los 20, aclaren, si no ahora. en el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, es lo que decimos mucho. Oye, mucho se espantan aquí. como si tenía 20 años, se espantan, Claro. pero como si fuese yo. Ahí está, pues, tanto que habla ella de los hombres. Y yo digo, qué locura, ¿no? Cómo la gente puede lapidar por una declaración de la que honestamente a mí no me afecta en nada y la puedo decir 20 veces porque es parte de mi vida. ¿Por qué tengo que estar negando algo? Y es Pero parte el del hombre sí. aprendizaje. Ah, claro. Ahí sí. Sí. Pero yo no puedo, ¿no? Claro. Yo no puedo. Y además por el programa que tengo es como, sí, entonces ella, ¿por qué habla así de los hombres? Además, hay que aprender y entender de que la información que uno tiene, en tu caso a los 20, es totalmente distinta a la que ahora tienes, ¿no? Hay todo un proceso de aprender, hay todo un proceso de madurez, de evolución también, ¿no? Claro. Y tiene que ver mucho con la historia que traemos, ¿no? Quizás las personas van juzgando y criticando en función de lo que ve ahorita, pero poco se conoce de lo que trae desde atrás también, ¿no? O sea, una niña con esa presión que tú mencionas de ser la intermediaria entre papá y mamá, entonces obviamente que todo eso hace que en su debida etapa salgas corriendo a elegir lo primero que encuentres, esperando conectar con ese amor de hombre, pero de una manera como tú esperabas quizás, ¿no? Ser tú, como bien decías, la que es protegida, la que es cuidada, la que pueden controlar y decir, ok, acá vas a encontrar paz, tranquilidad, aparentemente, ¿no? Pero esa necesidad de sentirte protegida hace que también permitas o hubieras permitido otras cosas y se vuelva ya una relación quizás más de compañía, más de protección que de amor en sí. Obviamente, a los 20 años el concepto de amor es totalmente distorsionado, totalmente distinto al que uno tiene el día de hoy, ¿no? Claro, y también te conectas con esa mamá que permitía justamente que le sean infiel y seguir ahí, y además uno dice, claro, estoy siendo igual que mi mamá, algo que yo reprochaba, pero repites todo, ¿no? Claro. Yo era ella y él era él. Así él es. era mi papá. Exacto. Ahora lo veo así, ¿no? En esa época no lo veía de esa manera. Correcto. Y mira, justo con lo que has dicho hace un momento, yo también escucho muchas historias donde mujeres, hombres también, de repente en su momento han sido infieles en su vida, ¿no? Sí. Y se la pidan tanto, se castigan tanto, sufren tanto, ¿no? Y a pesar que también vivieron una relación donde la pareja también les fue infiel, ¿no? Entonces es como que estamos en una sociedad donde no se toma el error como aprendizaje, sino se toma el error como para castigarte, ¿no? Uh-huh. Y destruirte. Porque aquí lo curioso es que tú te equivoques o tomes malas decisiones y en función de eso aprendas a no repetirlo, ¿no? De repente lo preocupante es que cometas el mismo error constantemente, claro. Y vivas del mismo error, ¿no? Claro. Que es otra cosa. Que al final tú decides. Exacto. Es una decisión. Que decidas a cada rato hacer lo mismo. Así ya. es. Esa es otra cosa. Ya, claro. Así Estamos es. Hablando pero bueno, es lo que tenemos que empezar un poco a transformar poco a poco. ¿Qué sucedió para que tú te dieras cuenta que esta relación ya no iba más? El infiel, tu infiel. ¿Qué pasó? Él me había sido infiel y yo conocí, cuando él estaba en este proceso de te quiero pero no tanto, conozco a un chico del que me enganchó, que también tiene una historia trágica, que tampoco la puedo contar, y me enamoro perdidamente de él en silencio. Y mi infidelidad fue un beso. Y durante ese tiempo que había estado con este chico, con Darío,
yo tenía una relación a escondidas con él. Pero como él estaba en la Fuerza Aérea y era cadete y digamos que no era muy disciplinado, que digamos, o sea, no salía mañana, tarde y nunca salía. Entonces todo era por cartas, nos encontraba, era una cosa mágica. Y lo conocía además. Entonces, durante ese tiempo yo mantuve, pobre se va a enterar todo, mantuve una relación así muy, muy caleta. Y un día nos dimos un beso y nos vieron. Entonces, viví con eso hasta unos 4 meses, sabiendo que algún día él se iba a enterar y me iba a descubrir. Pero en ese interín él me había sacado la vuelta 1, 2, 3. Y yo estaba muy enganchada con este chico. Pero te digo que de una manera distinta, porque no había un tema físico. Entonces, fuera de ese beso, ¿no? Y cuando yo decido, yo termino con Darío, porque yo quería darme esta oportunidad con este chico, y nos íbamos a ir, me acuerdo, a Chaclacayo, no sé a dónde, y dije, al fin, ahora voy a saber qué siento por él. Me descubre él, y se entera por una amiga, la típica amiga chismosa, siempre hay alguien que arruina toda la soplona, y me descubre, y me hace un escándalo, va a mi casa y me dijo desde la A a la Z, todos los insultos que yo ahorita me los dices y más o menos te paro de cabeza, todo eso me dijo. Con una raza además, y yo me sentía culpable. Tuve que admitir que sí, porque yo dije, acá zafo, porque ya no puedo más con esto. Dije, sí, efectivamente, le di un beso, tal. Y me dijo todo, y además, y me contó otra infidelidad más de las que yo ya sabía. Y yo, claro, justamente lo que tú dices, ¿no? Yo realmente me sentía culpable. Pese a que él lo había hecho como varias veces, yo igual me sentía culpable. Y yo seguía sintiendo que, claro, yo no podía hacer algo así. Él sí, él tampoco, pero yo no. Pero yo definitivamente no. Me sentí culpable y me quedé. Me quedé con él, ya no vuelvo a ver a este chico. No lo volví a ver y decidí seguir con él. Y él me dijo, vamos a seguir juntos. Me acuerdo que me dijo, vamos a seguir, no voy a volver contigo, pero tú vas a estar conmigo todos los fines de semana. Y yo ya. Todos los fines de semana estaba con él y él no tenía miedo de que yo me vaya con el otro. Y durante ese tiempo estuvimos varios meses así hasta que volvimos. Y después de esto que te estoy contando, estuvimos 2 años más juntos, más o menos. Hasta que un día él no estaba muy seguro de estar enamorado y termina conmigo y yo quería seguir con él, pues. Y así estuve 5 años aproximadamente, de estar con él cuando me lo encontraba en la calle, de encontrarnos en lugares y si yo lo veía con una chica, yo me acercaba y él la tenía que soltar, y si yo estaba con un chico, él se acercaba, en un momento ella se iba a casar, yo ya sabía que se iba a casar, la chica no vivía acá, vivía en otro país, pero igual él y yo nos encontrábamos, o sea, yo había aceptado ese tipo de relación, no era siempre, pero ya había aceptado eso. Para esto ya había regresado de Buenos Aires, ya me había ido, había vuelto y seguía en lo mismo, atrapada en esta situación horrible además, ¿no? Y yo digo algo que la otra vez estaba conversando, no me acuerdo con quién, y le dije, yo en ese momento yo no sentía que era la otra, ni sentía que era la trampa, ni sentía que era la segundona. Yo sentía que era mi amor, mira qué loco, ¿ah? Que era mi amor y que yo era fiel a mí. Que si yo estaba con él era porque así tenía que ser y porque yo estaba siendo leal con mis sentimientos. No me importa lo que él sienta o no sienta. Yo es lo que yo siento y punto. Así justificaba esto. Correcto. Qué terrible. Sí. Y ahora que miro, claro, digo que era una de las preguntas que me hiciste al principio, ¿no? Del qué me sirve finalmente o qué es lo que veo ahora. Claro, esto me ayuda a mí para ver a otras mujeres muchas veces y decir, yo también he estado ahí y sé lo que tú sientes y verlas con compasión, ¿no? También y decir, yo he sentido esto, yo sé a qué te refieres. Por eso me engancho mucho con cada historia que va, de cada mujer que va al programa o que a veces me escriben incluso en las redes sociales. Ayer me escribe una chica contándome todo y le respondo y en la madrugada me levanto, le empiezo a escribir porque digo, claro, yo he estado ahí, yo sé lo que es eso. Entonces, no es una cuestión de juzgar, simplemente de entender qué vacíos habré tenido en ese momento o no sé qué habré estado sintiendo, ¿no? Ahora. O de repente, más que sentir, también es el
cómo lo estabas interpretando, porque a veces es una cosa de que, ¿por qué tengo que soltar algo que a mí me genera bienestar, ¿no? Puede ser. O también lo pueden ver como el ganar-perder. O sea, yo no voy a ser aquí la que quede mal o la que pierda, ¿no? O sea, mientras yo tengo a mi favor algo, me siento validada. Entonces, ¿cómo vas construyendo esa valía personal en función a lo que vas creyendo tener como logro? Algo que a mí me pasó con él, que nunca lo he dicho, porque me da un poco de vergüenza, pero al inicio, cuando yo decido no irme con el otro chico, y es bueno también hablar esto, la sociedad o el venir de una familia o de una sociedad conservadora y hasta cierto punto machista, me había hecho creer que como él había sido el primer hombre de mi vida, estoy hablando sexualmente hablando, yo tenía que quedarme con él. Y eso hacía que si llegaba otra persona, no pudiese, digamos, ver si pasaba, darme la oportunidad. Y eso hizo que yo me atara un tiempo. Que era con él tenía que ser siempre. Claro, claro. ¿Quién era yo? Dios mío. Pero muchas chicas... Para agarrarme cachetadas. Pero bueno, es parte de, ¿no? Las chicas también piensan a veces eso, ¿no? Las mujeres sí, claro, como que nos enganchamos más romantizamos, por ese lado. Somos románticas, somos así, correcto, Laurita de carrusel. Claro, sí. Y si eso lo tienes muy marcado, ahí vienen de repente algunos, no todos, pero algunos hombres que te hacen creer que por haber tenido tu primera experiencia íntima con esa persona ya nadie más te va a tratar o te va a validar igual, ¿no? Tú me perteneces. Sí. ¿Y quién te va a querer además con tantos hijos? Olvídate. Sí, claro, o ya no eres la misma. Mírate, o quién te va a querer así. Mírate, ¿cómo estás? Sí. Y esos mensajes van a llegar de repente en muchas oportunidades y eso no lo podemos controlar ni lo podemos evitar, pero sí podemos controlar y evitar que esos mensajes entren en nosotras. Exacto. ¿No? Y nos transformen nuestra mirada hacia nosotras mismas. Claro, el problema es que cuando estás rota, te van a entrar todas las balas y vas a creer todo lo que te dicen de afuera. Así es. Andrea, el cuarto episodio que mencionaste que también hizo un quiebre en tu vida, que fue tu divorcio ya. Hace un momento decías que él era un hombre, una persona, un buen papá y todo. Y uno a veces escucha y dice, pero si era bueno y todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Es la pregunta del millón, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, primero que yo siempre voy a hablar bien de él. Hay cosas que evidentemente pasan en la interna que no tengo por qué contar. Correcto, si es que hay situaciones que de repente yo detecto o él puede detectar, no sé. Pero uno tiene que quedarse con lo mejor. ¿Qué pasó? Me lo he preguntado muchas veces y yo creo que, primero que los matrimonios, cada persona es un mundo. El simple hecho de convivir con alguien que tiene distintas creencias, distintas formas de ver la vida, distintas ambiciones, qué sé yo, ya es complicado. Pero yo duré 17 años con él. Y en el camino las personas vamos cambiando. Yo no soy la misma ni de ayer, ni de hace, y menos de hace 20 años o 15 años. Hay cosas que van cambiando en el camino en la medida que uno va logrando objetivos o sueños, etcétera, ¿no? Uno va cambiando en la vida. Y creo que en algún momento desconectamos. Ya no digo que éramos roomies, porque no es así, te sería mentir. Teníamos una vida, dormíamos los dos juntos, todo. Pero en algún momento empecé a sentir que ya no lo miraba de la misma manera. Entonces se va desgastando, pues, ¿no? La situación. Y no es que... Creo que no se va pagando de la noche a la mañana. Esto se va pagando con los años, ¿no? Con el tiempo. Solamente que también dices, a ver, tampoco la paso mal. No tengo por qué huir o salir. No es que estoy con un tipo que es agresor, que me vulnera, me maltrata. No, nada que ver. Porque vivía con una persona, el infiel, el que se va de juerga. No. En verdad, él siempre ha sido un buen papá toda la vida y teníamos una familia bastante sólida. Yo tampoco tenía mucha vida, la verdad que siempre he sido del trabajo de mi casa o con mis amigos en mi casa. ¿No? Y en un momento yo sentí que ya la situación era como, ya te empiezas a levantar de mal humor, ya empiezas a sentir como que algo está pasando, ¿no? Y era la época de pandemia, eso te destruye. La pandemia nos terminó pero por pulverizarnos. Y en ese momento ya dije, tengo que darme un tiempo, pues.
y listo. ¿Cómo manejaste con tus hijos? ¿Cómo manejaste esa reestructura? Porque es reestructurar también tu hogar, ¿no? Fue difícil porque además yo vengo de padres separados y es lo que menos quieres, ¿no? Claro. Y más difícil porque mis hijos no entendían nada. Claro, pues si yo nunca escuchas a los papás pelear, es como, Juan Teo, mi segundo hijo, pensó que era una broma a ese nivel. ¿En qué momento me dices que es mentira? Porque, ¿de qué me estás hablando, no? Si yo no veo a mis papás discutir, ni pelear, ni nada. Y les dijimos, hablamos, yo le dije, tenemos que hablar con ellos y contarles que nos estamos separando y con la madurez y con la claridad que los hemos criado. No son niños, en ese momento eran, Juan Teo tendría pues ¿cuántos? 12, 13 años y Cristóbal 15 más o menos. Entonces, nunca han sido niños, estos niños a los que hay que cubrirles las cosas, taparles las cosas. Él siempre ha sido bien claro y yo también. Y con delicadeza, no con rudeza, les dijimos que nos íbamos a separar, pero que íbamos a estar juntos, que nos queríamos. O sea, tratamos de... La típica, lo que siempre se les dice, ¿no? Todo va a estar bien, los padres van a estar bien, ustedes van a estar bien. No entendían muy bien lo que estaba pasando. Y ya. Después, al inicio fue difícil. Con mis hijos Juan Teo es bastante territorial y era como, acá no me entra ningún hombre por si acaso. El otro es más relajado. Él se mudó a un departamento. No hay nada de lo que hay en mi programa. No hay tenencia compartida, no existe, no hay conciliación, no hay pensión de alimentos, no hay nada de eso. Entonces, simplemente somos libres. Mis hijos van cuando quieren. De hecho, Cristóbal va a la casa mañana, no sé, por ejemplo, ayer se fue a la casa de una amiga y después le dije, ya, ¿qué hora vienes? Me dijo, no, me quedo con mi papá. Ya, quédate, ya, pero vente para no, sí. Entonces, además, habíamos hecho la Casa del Amor. Justo en ese momento habíamos inaugurado la Casa del Amor, que es el centro psicológico. Él había dejado el trabajo en la televisión para hacerla, para meternos en esta empresa que habíamos formado y que habíamos fundado los dos además con tanta ilusión, ¿no? Que es el centro psicológico, con psicólogas y todo. Y justo ahí es cuando todo se rompe. Yo digo ahora, qué suerte dentro de todo, porque no digo qué suerte el que se haya quebrado la relación, sino que él trabajaba en el canal conmigo. Entonces, si él hubiese seguido trabajando conmigo en el programa además, hubiese sido viable eso. No. Y él se queda, yo le digo, ya, tú te quedas con el centro, yo sigo en la televisión, somos socios y tú lo vas a gerenciar, claro. Y así, y él me dijo, ya. Entonces seguimos siendo socios. Entonces tengo 80 chats con él, pues el chat de la comunicación de la Casa del Amor, el chat de la no sé qué, tenemos chats todo el tiempo, tenemos una buena relación afortunadamente. Luchín es súper calmado, es opuesto a mí completamente, entonces lleva las cosas bastante bien. Yo también no tengo nada de qué quejarme y mis hijos están bien, están tranquilos. No te voy a decir que no, personalmente no ha sido doloroso, he estado con psiquiatra, claro, con pastillas para poder dormir, no dormía, me culpaba, porque no pude hacer que esto siga, tuve que salir en la televisión, porque es distinto cuando no eres una persona que digamos, es que odio la palabra personaje público, pero cuando digamos que tienes una vida más expuesta. Más expuesta, qué horrible. Sí, más expuesta. Y con un programa además como el mío, obviamente siento que hay un compromiso de hablar con las mujeres y poder explicarles lo que está pasando, porque no me voy a pasar ahí. Yo a veces a veces cuando estoy conduciendo se me sale, pues yo que soy mamá y tengo 2 hijos, o yo que soy de padres separados, entonces tenía que decirlo. Entonces, pararte en la televisión y decir, me he separado, no solamente es mirar a la cámara y decir, te voy a contar mi historia, ¿no? Tú me cuentas todo, ahora y te voy a contar la mía. Y nadie sabía nada, porque en el canal no sabía, nadie, solamente mi productora, Claudia, que trabaja conmigo, que es mi styling y amiga mía, Fernando Díaz, que es mi mejor amigo, que no entendía nada de lo que pasaba porque nadie sabía que yo me había separado, solamente en mi entorno muy, muy pequeño.
y les conté a ellos, bueno, y la esposa de Fer. Y pararme y decir en la tele, me he separado, quiero decirles que después de 17 años, es horrible, pero no solamente es horrible el contarlo, sino claro, lo que viene después, ¿no? Porque en 3, 2, 1, todos los programas, incluidos todos los portales, y los claro, comentarios wow, eran que te mueres, ¿ah? Te mueres. Por eso la dejaron con el carácter que tiene, que él iba a aguantar. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo la gente puede ser, no sé, tan escasa, y de acá, ¿no? También, porque asumen además asumen algo que ni siquiera que no conocen a fondo. y que si lo conocieran no tendrías por qué. Entonces claro, fue feo. ¿A qué te aferraste en esos momentos, Andrea? A mis hijos y a mi trabajo. Esas son las dos cosas que siempre me han sacado. En el caso de mis hijos sí, pero cuando pasó lo de la dependencia emocional con este chico al inicio fue el trabajo. El encontrar lo que me gusta, el encontrar el espacio y el decir, oye, tengo este trabajo que me gusta, que creo que tengo el talento para poder hacerlo. De ahí me agarro. De lo que me dice la gente también, porque hay mucha conexión con las mujeres y había muchas mujeres que me escribían y me decían, ¿cómo te atreviste? Gente incluso de la televisión, cuyos nombres no voy a mencionar, pero me decían que yo también estoy pasando por lo mismo. Cuéntame, ¿cómo así te separaste? Quizá yo... Y ahí te das cuenta que esto es como un círculo, ¿no? Entonces empiezas a entender que tu historia no es solo tu historia, es la historia de muchas personas. Y creo que eso pasa muchas veces con nosotras, ¿no? El hecho de poder hablar que no hablamos y poder contar y decir esa vida que tú tienes y que tú creías que era la vida perfecta, pues resulta que no. A mí me está pasando lo mismo, a ti también, a ti también, a ti también. Y eso, básicamente. Y mis hijos finalmente son las dos personas más importantes de mi vida, ¿no? El hecho que eso. Y tener a Susi también, que es la que estoy con ella desde que estaba embarazada de Cristóbal, ¿no? Ella también fue un soporte importante. Entonces también te vas, mis amigas, las amigas muy cercanas, ellas te van sosteniendo en una situación que es difícil, que no es fácil. Claro. Y que además tienes que salir a la tele a poner tu mejor cara. Entonces, y nadie sabe qué hay detrás y todo lo que sientes cuando sales y cuando entras, ¿no? Correcto. Y qué fortaleza en ese momento, qué valentía, más que fortaleza, qué valentía de poder lidiar con la reestructuración de tu hogar, de poder lidiar con lo que estaban también sintiendo tus hijos, de poder lidiar con poner un rostro ante cámaras, o sea, todo se complica, pero bueno, como dicen, después del final del túnel hay una luz y todo se va calmando. Yo creo ¿no? que todos los golpes o los momentos difíciles que uno pasa al final sirven de algo. Nada es por las puras, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Al fin y al cabo igual vas a tener que salir y la cosa es agarrarte también de lo que te gusta, ¿no? Claro. Andrea, y para ir cerrando, ¿qué le dirías a tus papás ahora ya, una mujer, mamá, con hijos adolescentes y que ahora va entendiendo un poco de ese rol que asumió de ser la mensajera? ¿Qué les dirías ahora? Que con sus aciertos y con sus desaciertos igual me han convertido en la mujer que soy hoy, ¿no? Que estoy orgullosa de ser. Yo hoy te puedo decir, estoy orgullosa de todo lo que he logrado, de todo lo que he transitado y cómo he llegado a algún lugar que ni siquiera sabía, ¿no? Porque yo no confiaba en mí misma tampoco, después de todo lo que he pasado. Y finalmente es por ellos, ¿no? Ellos me han llevado a lugares también extremos, a momentos, a situaciones extremas, a situaciones un poco oscuras de mi vida, y que no me las merecía, claramente. Pero que ahora los entiendo, son unos súper abuelos, los dos, ¿ah? Los dos son súper abuelos, y que más allá de todo lo que tú has hecho bien o mal, si hay algo que yo tengo clarísimo es el amor profundo que me tienen los dos. O sea, es un amor inimaginable, que solamente lo puedo comparar con el que yo siento por mis hijos y que los entiendo claramente. Creo que
eran muy chicos para ser papás en ese momento, ¿no? Si hubiesen tenido 30 años, seguramente lo hubiesen hecho mucho mejor. Pero también tengo que recalcar algo. Lo que no hicieron en ese momento lo hacen ahora. Claro, y hay evolución también, Claro, ¿no? no, totalmente. Y me han pedido perdón muchas veces, ¿ah? Claro. Muchas veces. Sí, bueno, no somos quien para juzgar a los papás, ¿no? Porque No, al final olvídate. ellos, o sea, si queremos sanar ese tema con los papás, tenemos que aprender a verlos con ojos más humanos. Totalmente. ¿No? Como una mamá que fue una niña, que fue una adolescente, que fue una madre adolescente, y con un papá también que fue un niño, un ser humano que trae cada uno su historia, y que con su historia... Exacto, una historia además de otra familia que hay detrás de otra familia. Así es. Entonces, sí. Es lo que uno tiene que entender y como tú dices, ¿no? ¿Quién eres tú para venir a juzgar a tus papás como si yo fuese la madre perfecta, además, ¿no? Con Así todos es. los errores que pueda cometer. Si hay algo que al final queda clarísimo, es el amor que yo siento por mis hijos, que mis hijos lo saben, y el amor que yo sé que ellos sienten por mí. Uh-huh. Y afortunadamente también ahora tengo una mejor relación con los dos, ¿no? Qué bueno. Sí. Andrea, cuéntanos de Manual para decir nunca más. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta, está en todas las librerías. Uh-huh. Digo todas porque digo todo, es lo que me han dicho, di todas. En todas las librerías, pero básicamente están en Crisol, en Ibero. Fue un proyecto que hice con Editorial Planeta. Y en todos los lugares del país y en el extranjero, que es donde también que muchas mujeres me escriben, también lo pueden buscar a través de Buscalibre, de la página Buscalibre, y ahí lo compran y te llega a tu casa. Y estoy muy contenta con este libro. Tú lo estás mirando. Yo lo veo tus ojitos con una emoción. Sí. ¿Qué significa este libro en tu vida? Significa significa, es que ¿sabes por qué me gusta? Primero porque me he atrevido a contar parte de una historia que tenía guardada y una historia que me ha ayudado también a ayudar a otras personas. Y porque la gente de afuera cree que tienes la vida perfecta. Y ¿sabes qué? Hay algo que las personas muchas veces te dicen: ay, ¿cómo quisiera ser tan fuerte como tú? Ay, si hubiese tenido el carácter. Y yo digo, si tú sabrías que yo he hecho lo mismo que tú, si también nunca supe, durante mucho tiempo no sabía qué hacer de mi vida, si no sabía ni siquiera para qué servía, para qué era buena, qué era lo que me gustaba, no sabía quién era yo, estaba perdida, dependencia emocional, relaciones tóxicas, trabajos horribles que no me gustaban. Todo eso, yo también lo he vivido, ¿me entiendes? Entonces, ver este libro y que en cada capítulo tenga una parte importante, una herramienta clara, porque no es un libro difícil de leer, clara, para que tú puedas salir adelante, eso es algo que a mí me llena de mucho orgullo y que ahora puedo decir, claro, esa soy yo, ¿no? Pero mirarme también de una manera más bonita, ¿no? Con autocompasión, ¿no? Exacto. Con amabilidad. Con autocompasión, uh-huh. A veces con un poco de roche, no te voy a decir. También a veces digo, ¿qué estaba pensando en ese momento? Pero también orgullosa de lo que he logrado, ¿no? Y que, claro, como comenzamos al inicio, cada capítulo de mi vida finalmente me ha servido para salir, ¿no? Entonces a veces hay que decirle a las personas también de que del dolor también uno sale y uno aprende. Correcto. No es que tienes que hundirte, es cómo manejas una situación también para poder cambiar, ¿no? Y que nadie te va a salvar, mi pequeña princesa, ¿no? Uh-huh. O sea, muévete también, porque acá si te quedas sentada esperando en este rollo de la victimización eterna, uh-huh. A ver, vamos a despertar todos tenemos que despertar, y sobre todo también que las personas entiendan que lo que tienes que hacer es por ti. Yo amo a mis hijos, los adoro, pero hay que hacerlo por una. Así es. No por otros. 2 palabras o una palabra que represente este libro, Andrea, para ti. Poder de decisión. Y en eso consiste la vida, justamente. Exactamente. En decisión. Cómo una decisión puede transformar tu presente y tu futuro también. Así es. Uh-huh. Y dejar de complacer a los demás, que somos todo el tiempo. Quiero que me quieran, ¿no? Quiero que me quieran, quiero que me quieran. Así es. Andrea, muchas gracias. Gracias. Yo creo que este libro va a ser va a sumar mucho a muchas personas. Lo voy a terminar de leer porque ayer me ha llegado recién. Lo voy a acabar de leer. Me has dejado intrigada con la historia que nos has comentado. No, hay 2 personas ahí que no te cuento, pero bueno, ya. Ok. Bueno, sé que vas a seguir creciendo en todo sentido. Gracias. Y esto también para tus hijos va a ser muy impactante en su interior.
¿no? Yo creo que ellos, así como tú eres orgullosa de ti misma, ellos también se están sintiendo muy orgullosos de lo que su mamá... Que no lo lean, por favor. Tienen que leerlo, tienen que leerlo. Por favor, que no lo lean mis hijos. Gracias, Andrea. Muchos Gracias éxitos. Y me gustaría que de repente nos vayamos a Premium un ratito para que nos des solamente un tip de este manual para decir nunca más. ¿Te Está parece? bien. Gracias, éxitos. Gracias. Y todo lo mejor para ti. A todos ustedes también gracias por acompañarnos en este episodio con Andrea Llosa. Y ya saben, vayan a comprar su manual para decir nunca más. Y como dijo Andrea, todo está en el poder de decisión que tú puedes tomar a partir del día de hoy. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos. Chao.